Frankenstein no era un monstruo, era un espejo. Desde hace más de 2 siglos, el Dr. Frankenstein sigue buscando redención y su criatura sigue buscando amor. Entre ambos, el cine ha sido el laboratorio más persistente, un espacio donde la chispa de la electricidad se convierte en luz y la carne cocida en memoria. Todo comenzó en 1818, cuando Mary Shelley, con apenas 21 años, escribió una historia en la que un hombre jugaba a ser Dios. En aquella noche lluviosa de Suiza, la autora dio vida a una criatura hecha de fragmentos humanos, pero también de soledad. Era el siglo de la razón y ella escribió su advertencia: la ciencia puede crear vida, pero solo el alma puede sostenerla. El cine recogió ese relámpago. En 1910, el primer Frankenstein de la compañía Edison fue un breve experimento, una figura que se disolvía entre humo, una alegoría de la creación sin control. Pero fue en 1931, bajo la dirección de James Whale, cuando el mito encontró su cuerpo definitivo. Boris Karloff, con su rostro demacrado y mirada herida, se convirtió en la imagen del monstruo moderno. En Bride of Frankenstein, de 1935, el grito de la novia, esa criatura nacida solo para ser rechazada, nos recordó que el amor puede ser también una forma de horror. Después vendrían los ecos: Peter Cushing y Christopher Lee en los laboratorios de la Hammer, donde la ambición se disfrazó de ciencia. Andy Warhol, en los 70, llevó el mito al exceso pop. Ishiro Honda lo volvió gigante y radioactivo en Frankenstein Conquers the World, de 1965. Chano Urueta lo transformó en melodrama mexicano en El monstruo resucitado, de 1953. Cada cultura le insufló su propio miedo, su propio deseo. En cada nueva versión, el monstruo fue espejo de la culpa científica, del poder, de la soledad o del amor imposible. En los 90, Kenneth Branagh intentó volver al origen con Mary Shelley's Frankenstein, de 1994. Su criatura, interpretada por Robert De Niro, hablaba, leía, lloraba. Era un ser que comprendía su tragedia, no haber pedido vivir y aún así amar la vida. Más tarde, Tim Burton, con Frankenweenie de 2012, convirtió el mito en fábula tierna, un niño que revive a su perro, repitiendo la lección de Shelley desde el afecto. Y ahora, Guillermo del Toro entrega su versión, un Frankenstein que respira inteligencia, dolor y belleza. Una criatura que se mira en las aguas turbias de su autor para descubrir que sí, las imágenes tienen alma. Porque cada Frankenstein del cine ha sido, en el fondo, una pregunta sobre nosotros. ¿Hasta dónde llega el impulso de crear? ¿A quién abandonamos cuando damos vida? ¿Y qué significa estar vivo en un mundo hecho de retazos? Quizá el monstruo no sea una advertencia, sino una plegaria. Una súplica para que el alma no se pierda entre cables, algoritmos y pantallas. Quizá cada nueva versión sea un intento por despertar, una y otra vez, a ese ser que nos habita, incompleto, dolido, luminoso. El cine, como Frankenstein, también resucita cuerpos. Toma pedazos de luz, de tiempo y de sueño, y los une para que vuelvan a moverse. Y mientras el proyector sigue girando, comprendemos al fin la lección de Shelley. No hay monstruos donde hay mirada, no hay muerte donde alguien aún recuerda. Now, run. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este Pantalla y Memoria. Y como ya escucharon, vamos a hablar de Frankenstein. Otra vez, la semana pasada tuvimos un episodio dedicado a la novia de Frankenstein, que cumplió ya sus bien bonitos 90 años de haberse estrenado, y que tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar, que es Frankenstein, no solamente por ser parte del universo de Frankenstein, ya lo platicaremos porque también tiene que ver la película La novia de Frankenstein con ello. Y para esta misión me da muchísimo gusto que esté del otro lado de la pantalla, aunque nos vimos brevemente en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia, pero como platicábamos antes de entrar al aire o a empezar a grabar,
Pues esas visiones de repente son muy fugaces porque uno está en friega siempre en ese festival. Querido Jonathan Sánchez, qué gusto saludarte, crítico de cine, RP, periodista, en fin, un obrero del cine también. Ay, qué bonita presentación. Gracias, querido amigo, gracias, Enrique. Gracias por el espacio, por la invitación. Y pues sí, me emociona mucho, además de que me emociona mucho siempre platicar contigo sobre cine, en esta ocasión en particular me emociona aún más porque es hablar de uno de mis directores favoritos de la vida, mi director favorito mexicano, Guillermo del Toro. Hablar de Frankenstein, de todo lo que ha venido pasando con la película, con esta adaptación que hizo en esta ocasión el Gordo. Y pues nada, ahorita platicaremos mucho sobre Frankenstein. Quédense, escuchen, van a ver que vamos a decir cosas bien interesantes. Y es muy emocionado, la verdad, de poder estar aquí contigo. Oye, John, pues si quieres vamos a empezar justamente por ahí, tu relación con Guillermo del Toro, un cineasta que pues sabemos también su fanatismo por el personaje de Frankenstein, pero cuéntanos un poquito qué es lo que te gusta de este realizador, del que ya hemos hecho también algunos episodios aquí en este Pantalla y Memoria. Pues yo cuando conozco a Guillermo del Toro, yo vi primero una película que se llamaba Mimic, que fue la primera película que él dirigió en Estados Unidos sobre una especie de monstruo cucaracha humanoide que acechaba en las coladeras de una ciudad estadounidense. Me llamó la atención la película, la renté alguna vez en uno de los extintos videoclubes que ya no existen, ¿no? En VHS todavía. Y me llamó la atención y luego vi ahí que decía Guillermo del Toro y después en alguna revista de cine que yo ya leía, ya empezaba a leer revistas, vi que era un director mexicano y me llamó mucho la atención y un día pregunté igual en el videoclub si tenían algo más de ese director y me enseñaron su ópera prima Cronos, que es 1000 veces mejor que Mimic. De hecho, creo que Mimic es una de sus películas más flojas. Me voló la cabeza, saber a mis 13, 14 años que había un señor en México contando historias sobre vampiros, sobre inmortalidad, sobre instrumentos míticos que podían dar la vida eterna y sobre gente adquiriéndolos, y que esto pasaba en las calles del centro de la ciudad, en calles que se veían como la calle donde yo vivía. Me llamó mucho la atención, me voló la cabeza y a partir de ahí empecé a seguirlo y después me llamó la atención ver que sus monstruos eran muy humanos, que en sus historias las criaturas tenían más humanidad que muchas de las personas que salían en esas mismas historias. Y nada, conforme fui viendo más películas de él, me fui enamorando más de su cine y sobre todo esta capacidad que tiene él de mostrarnos que en los rincones más oscuros hay belleza y que las criaturas más horribles por fuera pueden ser bellas por dentro. Y yo creo que eso lo capitaliza a la perfección ahora en Frankenstein, sin duda. Totalmente. Guillermo del Toro, un realizador de Guadalajara, Jalisco, nacido el 9 de octubre de 1964. Recién fue su cumpleaños y las redes sociales pues, se llenaron de abrazos y felicitaciones para Guillermo del Toro. Él afirma que justamente los monstruos son los santos patrones de los marginados, ¿no? Y para él los monstruos representan a quienes han sido rechazados, a quienes no encajan, ¿no? Este tipo de identificación emocional pues tiene que ver con su propia biografía, las raíces culturales de Guillermo del Toro y la sensación de extrañeza ante ciertas realidades. También para él hay un amor por lo estético, poético, lo hermosamente monstruoso. No se trata para él de generar solo miedo, como ha dicho, está enamorado de los monstruos en una forma íntima y espiritual, así lo ha dicho, y le interesa la belleza que puede haber en lo extraño, lo deformado, lo híbrido. Es un creador que mezcla lo terrorífico con lo poético, lo fantástico con lo humano, y pues también creció en un entorno con fuertes influencias de lo mítico, lo religioso y lo fantástico.
Obviamente su niñez en Guadalajara lo marca con una exposición a tradiciones católicas, sus propios miedos y inquietudes, y él mismo dice que su mundo interior encontró consuelo en los monstruos, ¿no? Entonces también por eso los va abrazando de esa manera. Em, ¿Cómo se iba calentando a tu parecer? Porque obviamente al ser una obra de autor, vamos viendo, pues, el recorrido que lo lleva finalmente a esta Frankenstein, que para la gente que nos está escuchando cuando se lanza este episodio, saludos a quienes nos escuchan en el futuro, se estrena ya finalmente el 7 de noviembre en Netflix, después de un breve paso por las pantallas grandes, que bueno, ya platicaremos eso, creo que es una película que se debió haber visto en pantalla grande, pero bueno, ¿cómo ves los hilos conductores que lo llevan finalmente pues, como él dijo también en algún momento cuando le preguntaban sobre Iñárritu y Cuarón, que habían hecho películas, biográficas en México, pues, él dijo: "Pues, es que toda mi filmografía es mi mi biografía", ¿no? Así es, justo creo que todas y cada una de las películas que ha hecho Guillermo hasta ahora, sin importar cuál sea, sin importar el género, sin importar la temática, de alguna forma todas han sido una, una piedra muy importante en el camino para llegar a Frankenstein, su proyecto más deseado y más personal, como él mismo lo ha dicho muchas veces. Y creo que en todas estas películas hay pequeñas pistas de, de lo que íbamos a acabar viendo en Frankenstein. Justo su filmografía es muy personal, aunque sean películas como Hellboy, como Pacific Rim, aunque sean películas de terror con monstruos, todas sus películas contienen algo de su propia historia y por fin todo eso, como lo decía hace unos momentos, lo capitaliza ahora en esta Frankenstein, una Frankenstein que para empezar habla mucho sobre las relaciones paternales y es una constante en la filmografía de Del Toro, las relaciones paternales. Y también algo que me llamó a mí mucho la atención en la pasada edición del Festival de Cine de Morelia, la primera vez que tuve la oportunidad de ver la película, que fue el estreno acá en Latinoamérica. em, Guillermo nos mandó una carta, se disculpó por no poder asistir, y algo que me movió mucho es que en la carta decía: de niño yo era muy católico y en algún momento se me ocurrió contar la historia de Dios Padre y Dios Hijo a través de la historia de Frankenstein. Y digo, vamos a profundizar sobre eso, pero creo que lo logra, creo que lo logra. E insisto, cada cosa que nos había contado nos trajo aquí, ¿no? Los monstruos que nos había enseñado. Creo que muchos de esos monstruos que salieron de su cabeza tienen algo de Frankenstein, ¿no? Que Frankenstein, ¿qué es? Es esta criatura que no pidió ser creada, que es incomprendida, que no la quieren por su apariencia exterior y que sin embargo su apariencia interior es la de alguien con mucha humanidad, con inocencia, con bondad. Y son exactamente características que han tenido los personajes de Del Toro hasta ahora y que él ha sabido inyectárselas, ¿no? También este conflicto paternal lo hemos visto ya en otras películas de él, así que esto es sin duda la culminación de lo que él quería, insisto, su proyecto deseado y anhelado, que por fin lo hizo realidad. Y pues a mí como fan del señor me ha hecho muy feliz ver que por fin lo hizo realidad y que le quedó muy bien. De verdad, le quedó muy bien la película. Y es interesante esto que destaca sobre el tema religioso y otra vez marcando lo que mencionaba yo de, pues sí, de haber nacido en Guadalajara. Hay películas en donde justamente se remarca eso, pero mira, por ejemplo, El Espinazo del Diablo, ¿no? Encontramos la muerte de los padres, encontramos la orfandad, la figura del tutor custodio y la búsqueda también de una pertenencia que remiten precisamente a una ausencia de la relación padre-hijo. Eh, Obviamente una de sus obras, pues, más importantes, si no exactamente es el foco, padres e hijos. En El laberinto del fauno sí vemos una madre que lleva un embarazo, hay un padrastro autoritario y una niña que busca protección y vínculo familiar en medio del horror que resulta
la guerra. Y pues bueno, la película más, bueno, la anterior a Frankenstein, que es Pinocho de Guillermo del Toro, pues ahí vemos precisamente el vínculo padre-hijo, en donde se presenta, pues sí, conflicto, también la esencia curativa de esta relación y pues también la culpa que hay del lado del padre y que bueno, finalmente hay mucho, digo, hay mucho espejeo, sobre todo con Pinocho, inclusive hasta en el arte de las películas, en elementos que ya nos iremos adentrando, pero sí es algo que me llama la atención, sobre todo en una religión, querido John, no sé cuál sea tu relación con la religión, la mía es también conflictiva como todo buen mexicano, eh, porque, pues, siempre he pensado esta cosa de que, pues, ya nada más por nacer seamos culpables de existir, pues, es como de y que todo lo que tenemos que hacer es para poder resarcir esa culpa de existir, creo que también está metido, obviamente, en el cine de Guillermo del Toro y que, pues sí, nos lleva a preguntar por qué, ¿no? O sea, ¿por qué somos culpables nada más por estar acá? Que tiene que ver con los hijos de las películas de Del Toro. Sí, sin duda es un hilo conductor en su filmografía y yo creo que justamente los mexicanos, particularmente por nuestra relación cercana con el catolicismo, más allá de que lo practiquemos o no lo practiquemos, es algo que vemos en nuestro país todos los días, pues esto nos permite conectarnos con esta película y sobre todo nos permite conectarnos con esta, pues con esta serie de ideas, de mitología, con esta ideología que suele introducir Del Toro en su filmografía, en sus películas. Mi relación igual es un poco complicada por muchos factores y fíjate que eso también personalmente es algo que me ha ayudado a conectar con la filmografía de Guillermo, porque yo noto esta misma relación complicada con sus creadores o con sus padres, ¿no? Con las figuras que están más arriba de ellos, de la mayoría de estos personajes, es algo con lo que yo conecto particularmente y creo que es algo con lo que fácilmente podemos conectar, sobre todo, insisto, en un país como México, donde estamos llenos de conflictos paternales, estamos llenos de conflictos religiosos, estamos llenos de conflictos con la autoridad. Creo que todo se traduce en esto y a la vez son factores por los cuales también se puede conectar personas alrededor del mundo con la filmografía de este mexicano, ¿no? Porque son temas universales de alguna u otra forma. Sí, 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 sin duda. Y además, digo, hablando de estos temas universales, en momentos en los que la figura, del padre, sobre todo, eh, en tiempos contemporáneos en los que vivimos, está sufriendo no sufriendo, está viviendo una deconstrucción de la figura, ¿no? Eh, una figura que también tiene que ver, obviamente, pues, con todo la deconstrucción pues sí, del hombre como hombre, es decir, en este sentido del patriarcado, de que yo tengo la razón porque soy tu padre, o sea, sí ha sido una de las figuras que más se ha ido, pues, deconstruyendo y que más análisis ha merecido por todos los cambios contemporáneos que están sucediendo y que, bueno, creo que son para bien, sobre todo para los propios hombres, ¿no? Y estoy hablando como uno, creo que es algo muy interesante porque, pues, también en esta insensibilidad de las paternidades de hace ya varios años en donde, pues, no puede sentir uno, no puede llorar y todo eso, pues eso terminaba haciendo finalmente daño a uno mismo. John, antes de empezar a entrar a detalles, porque sí le entraremos algunos detalles, otra vez recordando que el 7 de noviembre, próximos saludos otra vez a la gente que nos escucha en el futuro, se estrenará, Frankenstein en la plataforma de Netflix. ¿Cuál es tu relación con Frankenstein? Porque además sé que también eres un gran amante del género de terror, de horror, también te gustan los monstruos, ¿no? ¿Cuál es tu relación con Frankenstein? Sí, de hecho, yo tenía muchos conflictos porque en algún momento de niño fui muy miedoso,
Era el clásico que lloraba cuando lo llevaban a las fiestas infantiles y salía el payaso, ¿no? Y me ponía neurótico ahí. Y una forma que tuve de empezar a afrontar los miedos, un día me armé de valor y en Canal 5, cuando eran estas matinés sabatinas, que nos pegábamos frente a la televisión, me animé a ver eso, la primera versión, la de los 90s, y dije, a ver, ningún payaso que yo vea en la vida real seguramente me va a dar más miedo que este. Y fui valiente y me aguanté y me di cuenta en ese momento que algo me llamaba la atención de la forma en la que contaban la película, de la historia, de cómo se asustaban, que me daba miedo, pero quería seguir viendo, pero me daba nervios, pero me introducía en la historia de los personajes, pero había personajes con los que me identificaba, ¿no? Y empecé a ver películas de terror. En el 5 empecé a ver más y más películas cuando las pasaban. Y ya después, a cierta edad, cuando me dejaban ir solo al videoclub a rentar películas, empecé a rentar más películas de terror. Después, en algún momento, llegué al Chopo y me hice de mi vendedor autorizado de cine de terror japonés y europeo y empecé a conocer más cosas, ¿no? Y me hice muy fan del cine de terror con los años. Em, yo no entendía por qué en algunas de estas películas, sobre todo ya hablando del cine clásico, películas como Frankenstein, yo no entendía por qué me identificaba más con el monstruo que con las personas. Y eso me pasaba en otras películas también del género. Y bueno, ya después descubrí, como había dicho hace unos minutos, a don Guillermo del Toro, que también piensa igual que yo, ¿no? Y me identifiqué también con eso. Y me hice muy fan del cine de terror porque creo que es un género que aborda muchas temáticas que a través de él podemos ver temas como la amistad, la deconstrucción y reconstrucción de la sociedad misma, las relaciones parentales, las relaciones románticas y muchas otras cosas, el bullying, las relaciones familiares, etcétera. Y me hice muy fan del género. Y películas como Frankenstein, bueno, cuando en algún momento yo ya me sentía todo un conocedor del género, pues empecé a entrarle a los clásicos, ¿no? Y Frankenstein me gustó mucho, insisto, conecté con este monstruo al que trataban mal por cómo se veía por fuera, pero pues él no había pedido venir a este mundo, él no sabía comunicarse, él era un incomprendido, él había sido abandonado por la persona que lo creó y me llamaron mucho la atención esos temas. Digo, ya después con el paso de los años leí el libro también. Igualmente me gustó mucho, creo que es una novela indispensable de la literatura universal por todo y muy innovadora y se adelantó demasiado a su tiempo la autora y creo que definitivamente es una pieza clave tanto las primeras adaptaciones al cine de Frankenstein, la adaptación clásica de la Universal en blanco y negro, como el libro, son parte primordial, me atrevería a decir, de la cultura pop, ¿no? ¿Quién no ha visto una playera con la cara de Frankenstein, esta famosa cara verde, ¿no? Con el peinado hacia atrás, cabello negro, las cicatrices, los tornillos en el cuello, las laterales? Y entiendo un poco o un mucho por qué se convirtió en una figura primordial de la cultura pop. Es un monstruo bastante interesante, no solo en su apariencia estética y física, sino también en todo lo que conlleva alrededor de él. Y justo ahora hablaremos, la forma en la que Guillermo lo adaptó fue muy buena y creo que Guillermo se fue a contarnos otros detalles de la historia que al menos yo no conocía o yo no recordaba y también pues se atrevió a darle todavía un mayor protagonismo al personaje, ¿no? Que de por sí ya tenía mucho. Me parece muy interesante esta adaptación y me parece muy interesante que se siga adaptando tanto a Frankenstein como a los monstruos clásicos, ¿no? Este año ya tuvimos por ahí una nueva adaptación del Hombre Lobo. En años anteriores hemos tenido adaptaciones otra vez de La Momia,
otra vez del Hombre Invisible, de Drácula, y me llama mucho la atención como fan del terror que los directores se sigan acercando a estos monstruos una y otra vez. Pues sí, así es, querido John. Pues vamos a hacer una pausa. Regresamos para ya entrarle a algunos de los detalles. No se preocupen, tampoco vamos a exacerbar en ellos, pero sí vamos a entrarle a detalles. Estoy con el gran Jonathan Sánchez. Estamos hablando de Frankenstein de Guillermo del Toro. Ya regresamos. @EnriqueFAMX en X. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. Y después de esta breve pausa y escuchando un poquito de la música de Frankenstein de Guillermo del Toro, a ver, John, antes de ver la película y aún después, no sé si aún después, pero todavía en estos previos de quienes todavía no la han visto y han leído reseñas y comentarios, como que había una expectativa de parte de algunos de qué es lo que querían ellos que fuera el Frankenstein de Guillermo del Toro, y como que hubo, no sé, como que un choque de realidad entre lo que ellos estaban esperando y lo que realmente pues, había estado armando también a través de dos películas que yo creo que conectan perfectamente con de la filmografía de Guillermo del Toro, además de Pinocho y las que ya mencionamos. Pero no sé, cuéntame un poquito cómo viviste tú esta expectativa y el encontrarte con pues, lo que a mí me parece una perfecta película de Guillermo del Toro, más allá de quienes se quejaron y dijeron que les faltaba algo. Pues yo de entrada, desde que confirmó que por fin la haría, me emocioné mucho. Tenía claro que iba a ser una adaptación que más allá de que fuera fiel o no fuera tan fiel al material original, iba a ser una adaptación hecha con mucho amor y de parte de alguien que realmente conoce la historia y la ama precisamente. Yo me esperaba un cuento gótico, yo me esperaba una estética de película gótica que lograra transportar estos pasajes del libro a la pantalla grande. Me emocionaba mucho que fuera en esta época donde los efectos especiales han avanzado. Me daba cierta tranquilidad que fuera con Netflix, porque significaba que iba a haber los recursos económicos necesarios para crear los mundos que Guillermo iba a crear. Me emocionó también cuando Guillermo empezó a dar entrevistas y a decir que todo iba a ser artesanal, cuando los mismos actores empezaron a decir que usaron muy poca pantalla verde, que todo fue artesanal, que se crearon los escenarios. Cuando Jacob Elordi empezó a decir que se recuperaba esto de 5 horas de maquillaje para que se viera como el monstruo. Toda esta parte me entusiasmaba mucho. El cine artesanal, a la old school, a la vieja escuela, me emocionaba mucho que fuera así. Pero sabiendo que iban a tener los recursos para que se viera genial. Y sobre la historia particularmente, honestamente no sabía qué esperar. Yo no me esperaba que se fuera por la relación paternal de la forma en la que se fue. Y creo que fue un gran acierto que contara así la película. Yo me esperaba que íbamos a ver más como de la parte de la relación romántica, donde la criatura se obsesiona, en este caso, con el personaje de Mia Goth. Yo pensé que íbamos a ver más de eso y termina no siendo así. Y también creo que es atinado. Creo que el camino por donde se fue Guillermo, al menos a mí sí me sorprendió y fue bastante atinado, en mi opinión. Fíjate que a mí me parece muy cercana a lo que hizo con La Cumbre Escarlata, inclusive también por la estética, ¿no? Y por la forma en la que aborda la película. Y curiosamente La Cumbre Escarlata también
si no me equivoco, inauguró una de las ediciones también del Festival de Cine en Morelia, y también me acuerdo que generó comentarios muy diversos, ¿no? Como que la gente esperaba una cosa, y creo que es lo mismo que sucede con Frankenstein, como que esperaban algo más de horror, ¿no? Eh, y no algo romántico, como sucede, por ejemplo, con La Cumbre Escarlata, que por ahí va, ¿no? Y siento que un poquito esas han sido un poquito las críticas para esta Frankenstein, cuando en el material original de Mary Shelley, pues, nos encontramos muchas de las cosas que están planteadas en la Frankenstein de Guillermo del Toro, y que como una adaptación cinematográfica, pues, lo que él hace es tomar las partes que a él le gustan. También, obviamente, partes del cine. Hay presentes, y una de las partes, pues, de más corazón de la película de Guillermo del Toro es extraída de La novia de Frankenstein, ¿no? Que es este encuentro con el ciego. Em, que bueno, siempre que el encuentro con el ciego pienso en la versión de Mel Brooks, pero bueno, eso también es un jugueteo. Pero sí, o sea, como que adapta lo que le gusta, pero en esencia es el corazón de la novela. O sea, vamos, el monstruo o la criatura habla como sucede en la novela, y no solamente habla, sino que tiene disertaciones filosóficas, como sucede en la novela. Exactamente. O sea, justo creo que aquí vemos cosas de la novela tal cual, muy bien llevadas a la pantalla. Yo, honestamente, hay muchos pasajes de la novela que no recuerdo, así que saber que están aquí en la pantalla me gustó, me da un pretexto para volver a leer la novela. Y justo la forma en la que retrata al monstruo, por ahí he visto quejas, no sé si tú has visto las mismas quejas, he visto quejas de, uno, ¿por qué el monstruo habla cuando justo en la novela habla? Y dos, ¿por qué el monstruo se ve guapo? Y yo digo como, a ver, ¿no se ve guapo? O sea, es un monstruo con la piel podrida. O sea, a ver, vaya, no es Robert Pattinson en las películas de Crepúsculo, que ahí sí es un vampiro guapo. O sea, no. Claro, se ven, a pesar del maquillaje, se notan parte de las facciones del actor, Jacob Elordi, que es atractivo físicamente, y creo que no está mal, porque creo que le estamos viendo el rostro humano que hay en este monstruo, ¿no? Creo que también era vital que quien interpretara al monstruo fuera alguien cuyas expresiones humanas se notaran. Teníamos que notar en su cara las expresiones de dolor, de enojo, de todo lo que siente, porque precisamente estas emociones son las que le dan humanidad a esta criatura. Y también creo que latinó en conseguir a un actor tan alto, porque ahí se ahorraron el problema de los efectos especiales, ¿no? O sea, también esa parte fatinada de lo que más he escuchado yo que se quejan es del actor. Para mí lo hace muy bien. Creo que es la mejor película que ha hecho Jacob hasta ahora. Para nada soy fan de él. De hecho, no suelen gustarme sus papeles y creo que aquí lo hace bastante bien. Creo que fue una gran elección. La forma en la que se lleva a su criatura es la ideal en mi caso creo eso. Y también otra queja que he escuchado mucho es que Guillermo ya nos está contando la misma historia de amor de un monstruo con una mujer, en este caso con el personaje Mia Goth, y yo digo, sin soltar spoilers, lo que menos vemos aquí es esa relación. Claro, hay coqueteos, se plantea la relación, pero no es como que la relación sea la historia principal de la película. De hecho, pasa a ser mero contexto, creo, solo para que veamos que es un monstruo capaz de enamorarse y que se da cuenta a través de conocer a este personaje de que él quiere una compañera, de que él la necesita, se da cuenta de su soledad misma. Creo que se plantea bien, no creo que sea una historia de amor tal cual, pero bueno, siempre va a haber quejas como pasa con absolutamente todos los cineastas, como pasa con todas las obras,
Y creo que también está bien, creo que también está bien que no todos conecten con la película. Lo verdaderamente importante es que la película genere algo, ¿no? Puede generarte enojo, puede generarte decir que no te gusta, puede generarte como que me generó a mí decir que la adoré, pero el hecho de que una obra cinematográfica, sobre todo una adaptación de una historia tan conocida, nos siga generando cosas, nos siga generando sentimientos positivos, negativos, y siga provocando que tengamos estas charlas, creo que ese también es el verdadero valor de la historia, de la película. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo en este último punto, querido John. Que sea una película que no sea de fórmula, ¿no? Que sea una película que justamente lo que nos hace es provocar este tipo de charlas, pues sí, eso ya es bienvenido y sobre todo en un cine, pues sí, comercial proveniente de los Estados Unidos que nos ha provocado, pues sí, esa vacuidad, ese vacío de charlas, porque finalmente todo es hecho con fórmula. Y bueno, interesante también lo que destacabas hace un ratote sobre lo de Netflix. Pues sí, le dan la libertad para hacer lo que él quiera y que bueno, ese será tema de inclusive de otro episodio, Netflix abriendo las puertas a distintos autores y ofreciendo los presupuestos para que ellos puedan seguir haciendo, lo que ellos deseen. En el caso del Toro, pues fue así. A ver, el tema del maquillaje, a mí me gustó el maquillaje mucho y no sé, John, si era yo y mi imaginación, pero por momentos, por cómo está la fotografía, me recordó a Boris Karloff. O sea, hay instantes, en donde como que no sé si las sombras o qué, pero parecía que estaba viendo el rostro de él. Hay otro momento en el que, en la secuencia en donde justamente está con el ciego, con la familia del ciego, en la entrada de la puerta también hay unas esculturas que podrían recordarnos también el rostro de Boris Karloff, pero bueno, no sé, ¿fui yo o por momentos, muy breves, pero o quizá anhelaba tanto ver una referencia del Frankenstein que tanto le gusta que me provoqué verlo. Yo no lo noté tal cual, pero sí me haría mucho sentido sí me hace mucho sentido que haya referencias a Boris Karloff, sobre todo que siendo del Toro fan también de este actor. Y yo creo que sí debe haber esas referencias, más bien yo creo que tú sí las viste y yo no. A mí lo que me llamó mucho la atención del maquillaje, bueno, y que es otra queja, ¿no? La apariencia del monstruo, de que ahora lo vemos con cabello largo y vestido como con pieles, con harapos, que no es como esta vestimenta que tenía en la película original, o que incluso se llegó a emular como con Herman Monster en la mítica serie de Monsters. Y creo que está bien. O sea, creo que está bien que el vestuario haya sido diferente. Creo que está bien que lo veamos con cabello largo. Y a pesar de eso, algo que yo sí noté en el maquillaje, me recordó mucho a películas de los años 70, de los 80, de los 90, a cómo se veían los monstruos en ese entonces, ¿no? El maquillaje sí me remitió a eso. Se notaba que era maquillaje, se notaba que no era CGI, se notaba que el actor había estado sentado 5 horas para que le pusieran la cara verde, ¿no? O pálida. Realmente creo que el trabajo de maquillaje es crucial para la apariencia de este monstruo y creo que uno de los grandes puntos donde le atinó sin duda Guillermo del Toro fue en darnos esta apariencia diferente del monstruo, insisto, con harapos, con cabello largo, ¿no? Más delgado, le dio una chaineada al monstruo, ¿no? Lo renovó, pero sin embargo respetó la esencia. E insisto, a mí ver a este monstruo me remitió a monstruos, vuelvo a decirlo, de los 70s, de los 80s, de los 90s. Creo que ese estilo clásico de hacer terror a la vieja escuela, a la vieja usanza, creo que sí se nota. Sí, y fíjate que, digo, amamos la película que protagoniza Boris Karloff en los 30, pero, y lo reflexionaba antes también de ver esta versión de Guillermo del Toro, lo poderoso que ha sido el cine
para implantarnos la imagen de los monstruos, ¿no? En el caso de Frankenstein, pues esa película es la que le dota de los famosos, tornillos, ¿no? Y de su apariencia que, pues, es la que terminamos viendo en las máscaras que se venden en Halloween, ¿no? O sea, fue tan poderosa esa imagen que para nosotros ese es Frankenstein, pero, por ejemplo, revisando la versión de Guillermo del Toro, yo estaba pensando en este cortometraje mudo de 1910 dirigido por J. Searle Dolly, en donde primero vemos a un Frankenstein que está, y es previo obviamente a esa imagen poderosa de Boris Karloff, está ensamblado por cadáveres, ¿no? Y eso me recordó mucho a lo que se ve en la película de Guillermo del Toro, y en esa versión vemos a un Frankenstein con el cabello largo y vestido de harapos. Entonces, eh, pues digamos que esa también pudo haber sido una propia inspiración, porque además en la novela, pues, según lo que recuerdo, tenemos pocas referencias de cómo se veía físicamente, la criatura, ¿no? Entonces, y bueno, finalmente es una adaptación y es la idea que le pone. Esto, el sentido del cabello me pareció interesante porque, pues, al final, pues sí, es un ser vivo, entonces le crece el cabello, ¿no? Y le crecerán las uñas y es un ser vivo, a pesar de haber sido ensamblado de cadáveres, que tiene esa esencia, y como tú dices, le da esa gran humanidad que sí era importante también en el maquillaje, como destacaste, poder ver, pues sí, el rostro de la criatura con mayor, movilidad, ¿no? Sí, era, era vital que viéramos sus expresiones. Y justo esto que comentas también de que le crece el cabello, yo la primera vez que veía la película, porque ya la vi 2 veces, me llamaba la atención que justo que le crecía el cabello y era algo como que al menos yo nunca había visto en ningún Frankenstein y que es algo que es parte de la película y que no vamos a spoilerear, pero hay algo aquí muy importante en este Frankenstein de cómo resulta que este científico no solo creó vida, sino que es una vida capaz de evolucionar. Justo le crece el cabello, seguramente le crecen las uñas y tiene otras ciertas características que no habíamos visto en la criatura anteriormente, ¿no? Que nos enseña que sí hay una evolución. No es como que, bueno, solo lo creó y se quedó y siempre se ve igual. Y creo que ahí pues es sin duda algo muy bueno que podamos ver esto, que podamos ver la evolución de la criatura, de cómo va cambiando, ¿no? Cómo va cambiando su apariencia física, cómo va cambiando la forma física, la apariencia física de cualquier ser vivo y de cualquier persona. O sea, eso es bastante interesante. Hay por ahí una escena en la película donde vemos cómo el doctor Frankenstein a su criatura le está dando el cabello, ¿no? Porque le está empezando a crecer el cabello. A mí me pareció muy interesante toda esta parte del cabello, de que nunca la habíamos visto. Sí, y que en esa escena en específico, pues, nos hace pensar en el padre con su hijo, ¿no? O sea, visto desde otra forma. Ujú. Tal cual, exacto, es un padre cuidando al hijo. Y aquí es que justo esta parte del padre y el hijo es trascendental en la película, porque algo que también me gustó mucho, y creo que me voy a adelantar un poquito, pero algo que me gustó mucho es que al menos yo no recuerdo haber tenido información sobre la infancia de Víctor Frankenstein. Mm, Y aquí vemos parte de su relación paternal y vemos, como suele pasar en este tipo de historias de la paternidad, cómo los patrones se repiten, ¿no? De él con la criatura después, de cómo actúa hacia la criatura. Eso me pareció también muy interesante y la forma en la que lo hace Oscar Isaac como este padre que a veces está, a veces no está, también termina siendo fundamental en el desarrollo tanto del personaje como de la historia. sí. Pues bueno, creo que es propicio que te adelantaras. Mira, sin embargo, quiero hacer nada más una pausa en algo que decías.
esta parte de la historia de amor, y digo, va conectado con lo que mencionabas. Mia Goth sí interpreta a Elizabeth, pero también le interpreta a Claire Frankenstein, que es la mamá de Víctor en la parte en la que mencionas de la infancia de Víctor. Entonces, de alguna manera, no es un amor romántico. O sea, sí viene siendo un amor, pero no es el amor romántico, sino es el amor, y ahora que lo mencionabas, lo estaba pensando, en la parte en la que es que, a ver, la película está dividida en episodios, o en 2 grandes capítulos, un poco también como la novela también nos tiene distintos puntos de vista, pero en la parte de, pues sí, lo de la infancia, eso sí, yo tampoco lo había visto, y le da mucho tiempo, o sea, le dedica mucho tiempo y espacio, Guillermo del Toro a esta parte, porque nos muestra a un hijo abandonado, que es Víctor, el dolor de perder a su madre, que era el único vínculo amoroso que pudo haber tenido, y lo mismo le pasa a la criatura. O sea, en la parte final, eh, está, o sea, está abandonado también por su padre, y también pierde ese único vínculo breve, si quieres, de amor que tiene, que no es exactamente su madre, pero, pues, es ese amor que él siente, pues, lo más cercano a ello, ¿no? Sí, digamos que cuando el personaje de Mia Goth, conoce a la criatura, este, pues la criatura ve en ella, vamos a llamarle una figura maternal, o una figura, más allá de que sea una figura maternal o una figura de amor romántico, de querer ser una pareja, creo que lo que ve en ella es comprensión y cariño. Ujú. Una figura femenina que le otorga estas partes, la parte del cariño, la parte de la comprensión, la parte de aceptarlo tal y como es, porque al final él con Víctor se da cuenta que a veces lo acepta y a veces no. Y es irónico porque a veces la misma naturaleza y el mismo origen de la criatura es lo que repele a Víctor. Pero es irónico porque a final de cuentas que la criatura haya tenido ese origen es responsabilidad 100% de Víctor. ¿Me explico? Entonces es, es como esto que tú llegas a crear puede llegar a causarte repulsión. Y pues ahí viene la padre de, otra vez, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, la padre de la relación con la religión, la padre de la paternidad, que muchas veces los padres no son capaces de ver a los hijos completamente con cariño, o, o que por ciertos episodios los hijos les pueden recordar cosas dolorosas y se alejan de ellos. Y eso es lo que vemos aquí. Y en cuanto a la figura de Mia Goth en ambas partes, en ambos personajes que representa, pues creo que representa, como ya lo dije, esta parte de cariño y comprensión que puedes encontrar solamente tal vez en una figura femenina, ¿no? Sí, sí, eh, concuerdo con ese elemento. Y fíjate que, digo, entre los ecos que tienen también con la novia de Frankenstein, pues también sucede, ¿no? Que la novia la interpreta la misma actriz que hace de Mary Shelley en la versión de que ya cumple 90 años. El tema de los padres, y eso me quedó, porque finalmente es la parte central, no, aquí sí tratemos de no decir en qué termina la película, pero pues nada más por mencionar a Pinocho, encontramos a un padre adolorido que, pues, ve patrones o repite patrones con su hijo, que es Pinocho, y bueno, pues piensen en esa película y de ahí podrán deducir más o menos cuál será el camino. Es un tema que le interesa mucho a Guillermo del Toro y me parece muy interesante, como dices, el tema de los patrones, porque por eso es importante la primera parte de la película, que es esta infancia de Víctor, John. Sí, sí, esta parte de la película termina siendo muy importante para que entendamos de dónde viene Víctor, por qué hace lo que hace y por qué después cambia su forma de ser a como la cambia, repite patrones de su padre.
Cabe destacar que aquí vemos que el padre de Víctor es un reconocido cirujano. Entonces, de entrada, ahí Víctor quiere ser un cirujano, pero no solo quiere ser un cirujano, quiere superar a su padre. Y Mm. luego esta pérdida que tiene de niño al perder a su madre, pues lo motiva a querer superar a la muerte, querer evitar que perdamos a nuestros seres queridos. Y esto lo lleva a crear vida de la nada, ¿no? Y que lo logra con esta criatura. Pero todo viene, a final de cuentas, todo viene del trauma causado por el padre y del trauma causado por la pérdida, que al combinarse llevan a Víctor a las circunstancias que lo llevan para hacer lo que hace. Y como ya habíamos platicado, es un tema recurrente en la filmografía de Guillermo del Toro, el tema de la paternidad. Como bien lo mencionaste, en Pinocho creo que lo vemos claramente. Y también regresando al estreno de la película en el pasado Festival de Cine de Morelia, cuando se lee esta carta que nos mandó Guillermo del Toro sobre la película, también hay una parte donde él dice que en algún momento él un día se vio al espejo y que el reflejo que vio a su padre en el Ujú. espejo y que le daba curiosidad porque en ese momento él seguía siendo hijo, pero ya era padre y le llamaba la atención cómo sus hijas lo iban a ver a él, cómo iba a ser su relación con él como padre después de cómo fue su relación como hijo, ¿no? Esto Esto que nos enseñan también en muchas historias, en muchas novelas, en muchas películas de al final el hijo se transforma en el padre y el padre se transforma en el hijo, que por ahí es una línea que vemos hasta en una adaptación de Superman, en una adaptación al cine. Me parece que es en la de Nolan, en The Man of Steel me parece que se dice esta línea, una línea parecida. Es una constante sin duda del cine y es una constante de los contadores de historias en los medios, tanto cinematográficos, en la televisión, la literatura, y ahora la toma Guillermo del Toro a través de esto, del hijo Víctor Frankenstein, que después se convierte en el padre Frankenstein, y lo que pasa posteriormente con la criatura a la que él le da vida, ¿no? Sí. Sí, pues, lo va ligando muy bien y, pues, bueno, como ya lo mencionaste, pues, te gustó mucho la película, seguramente te gustó mucho, el desenlace, a mí también. Y, pues, nada, la verdad es que creo que es una película que vale la pena verla sin esos. Justamente, o sea, quitándonos esa onda de que, pues sí, queremos ver destrucción y horror, y la película tiene momentos muy duros, toda la parte de ensamblaje de la criatura es muy dura, todos estos efectos prácticos que ya mencionabas, también es muy interesante que, bueno, además va acorde al cine de Guillermo del Toro y a lo que él ha defendido también como algo que le gusta. La ambientación me gusta, la música me gusta. Creo que es una película muy redonda en muchos sentidos y que, bueno, culmina finalmente con uno de esos anhelos y sueños que deseaba Guillermo del Toro. ¿La viste las 2 veces en el Festival de Morelia, John? Una en Morelia y una posteriormente en cines. Ah, muy bien, muy bien. Ahora que tuvo su corrida, su mini corrida comercial. Pues es que es una película que se debe, o sea, aplaudo o sea, porque, pues, de ahí viene el dinero, ¿no?, para hacerla, que es de Netflix. Pero pero sí es una película que se debe ver en el cine, ¿no? Y bueno, a mí me llamó la atención que no se estrenara en las cadenas, pues, en las 2 máximas cadenas de exhibición en este país. Eh, lo más cercano que tuvimos, pues, son la Cineteca, o sea, pantallas más grandes, pero vaya, la verdad es que sí vale la pena mucho verla en grande y de todas maneras, también en sus casas, pero bueno, es una película que se siente muy grande para una pantalla de por más pulgadas que tengan, ¿no? Es una película que precisamente se siente hecha para el cine.
que creo que está bien, porque ahora que estamos justo en este mundo donde las películas se hacen muchas veces directamente para el formato del streaming, pues se pierden muchos elementos en la producción. Y aquí no, aquí creo que no se escatimen recursos, se nota, se nota en la parte visual, se nota en toda la parte del diseño de producción, la música, digo, ¿quién se molesta en crear una banda sonora así para una película de streaming? Casi nadie. Y aquí sí, es una película que definitivamente se disfruta más en pantalla grande, lo cual no quiere decir que no se vaya a disfrutar en streaming. Claro que sí la van a disfrutar. Es también un muy gran producto de entretenimiento, que a final de cuentas el cine es entretenimiento, y de la misma forma es una pieza de arte, diría yo. Y pues justo un poco abonando lo que decías, sí es una película muy dura, sí contiene momentos de terror. Para mí, yo la defino como una película de terror gótico, tal cual. A lo mejor no tiene tantas escenas que asusten, pero definitivamente sí tiene escenas que causan impacto y que te pueden dejar pensando en mucho. Es una película muy emocional, es una película que te lleva directo al corazón y al cerebro también. Y también es una película que, bueno, justo ahora que hablabas de las escenas cuando van a ensamblando este cuerpo, a ver, tiene escenas que yo he visto en películas de gore. O sea, digo, si por ahí querían ver sangre, pues sí la van a ver, ¿no? Solo a lo mejor no en el contexto en el que querían verla. No esperen ver aquí a un monstruo matando gente a diestra y siniestra y aplastándoles la cabeza, aunque sí hay un poco escenas de esas, pero no tantas, porque al final Frankenstein tampoco ha sido nunca eso. Frankenstein, la esencia ha sido siempre ver el dolor de la criatura Ujú. y el terror que causa, más que con sus acciones, el terror que causa con su apariencia, ¿no? Que Sí, sí lo vemos aquí definitivamente. sí, sí, sí. Bueno, si alguien sabe de gore es John, así que ahí está el sello del buen John. John, ¿con qué te quieres despedir? Agradeciéndote esta charla en donde estamos hablando de Frankenstein, de Guillermo del Toro, que bueno, sin duda es una de las películas de este ya incipiente a finalizarse 2025. Pues primero te agradezco nuevamente, Enrique, la invitación. Por fin se me hizo estar en el podcast contigo. La verdad ha sido una gran charla, igual que muchas charlas que hemos tenido la oportunidad de tener en estos años de conocernos. Te agradezco mucho el espacio, la invitación y nada, decirle a la gente que si ya tuvo la oportunidad de ver Frankenstein en el cine, pues vuelvan a ver ahora que esté en streaming. A quienes no la han visto, no se pierdan la oportunidad de verla. Créanos que es una gran película, la van a disfrutar mucho, sobre todo si son fans de los monstruos o de Guillermo del Toro o de Frankenstein. Y creo que es una película de la que vamos a seguir hablando. Creo que es una película que va a estar presente en la próxima temporada de premios. Más que nada, creo que va a estar presente en las llamadas categorías técnicas, que son todo esto de diseño de producción, maquillaje, efectos visuales, la música también, el diseño sonoro. Véanla, vean Frankenstein. Es, me atrevo a decir, una de las mejores adaptaciones que se ha hecho sobre este monstruo en el cine. Y me atrevo a decir también que es una de las mejores películas de terror o géneros aledaños al terror que vamos a ver este año. También es una de las mejores películas de monstruos del año. Y creo que Guillermo del Toro nos cumplió, nos regaló una gran película. Así que ahora solo nos queda ver qué seguirá pasando con ella y cómo la recordaremos dentro de unos años. Buenísimo, querido John. Pues te agradezco yo a ti la presencia en este podcast. ¿Dónde pueden seguir la conversación contigo? Me pueden leer en el periódico La Razón. Ahí estoy escribiendo de cine de vez en cuando y también de otros temas como música y televisión. Y en redes sociales, en todas mis redes sociales estoy como @JonathanSlui, todo junto,
Jonathan, con TH, Eslui, ESLUI. Ahí me pueden encontrar en las redes sociales. Generalmente publico puras cosas sobre cine, ya sea sobre mi trabajo como publirelacionista o también como periodista, y también como mero cinéfilo al que le encanta escribir de las películas que vio. Así que ahí nos leemos en las redes sociales también. Buenísimo, querido John. Pues muchas gracias y nos escuchamos en un próximo episodio. Claro que sí. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Nos escuchamos efectivamente en un próximo episodio. Hasta la próxima. Corran a ver Frankenstein este 7 de noviembre ya en Netflix. Adiós. Pantalla y memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.